Buenas noches, muchas gracias a los compañeros de Vallecas por haberme invitado a este acto y a vosotras y vosotros que estáis presentes y que me dais la oportunidad de explicar algunas cosas complementando lo que el compañero de Comisiones Obreras ha dicho antes, con lo cual yo estoy en una gran medida, no totalmente, pero en una gran medida de acuerdo. La compañera se refería a algo al iniciar este acto, que era el tema de la violencia de género, y mirad si tiene relación con lo que estamos hablando, porque la violencia de género en muchos casos se está dando en mujeres de edad avanzada, porque tienen que forzar la convivencia que no desean hasta el final, porque no tienen una pensión digna que les permitiera subsistir sin necesidad de estar aguantando al maltratador diariamente en su casa. Hay otros factores, pero muchas veces ese es el fundamental, ¿no? Yo, aparte de eso, quiero decir que efectivamente, si los ciudadanos de este país nos dan la confianza y la fuerza electoral que se requiere, nosotros vamos a cambiar esta reforma a fondo y vamos a cambiar también la del Partido Socialista Obrero Español, porque las dos beben de la misma fuente. Y ahora es positivo que algunas personas, algunas fuerzas que estuvieron de acuerdo con la reforma del Partido Socialista Obrero Español consideren que en esa reforma había también elementos muy perjudiciales. Yo soy una primera víctima, por ejemplo, pero vamos, si la gente que venga más joven detrás de mí, mucha más víctima todavía. Yo me he tenido que jubilar un mes más tarde, el cálculo de mi pensión en vez de sobre 15 se hará sobre 16 años, lo cual significa que mis salarios más antiguos serán más bajos y he tenido que cotizar 3 meses más para tener derecho al pleno de la cotización. Es decir, nosotros calculamos en su día que la reforma, una vez terminada, que hizo el gobierno de Zapatero, significaría una pérdida para los pensionistas de casi 5 puntos del Producto Interior Bruto. No del de ahora, que serían 50.000 millones, del que haya dentro de 20 años, que serán muchos más, luego hablaremos de eso. Y esta medida lo que tiene es que refuerza, agrava y crea una situación todavía más difícil de lo que ya se estaba planteando antes, mediante lo que el compañero ha explicado muy claramente de los dos faros fundamentales con los cuales se quiere cambiar: el índice de sostenibilidad, adelantándolo, y la revisión del montante de las pensiones, que por cierto está fijado en la Constitución española. Es decir, que la revisión de las pensiones, esta que nos propone el Partido Popular, es contraria a lo que dice la Constitución española. ¿Por qué ocurre esto? Creo que, ¿o para qué? Efectivamente es un modelo, un cambio ideológico del modelo, que intenta resolver la crisis del sistema sobre las espaldas de los trabajadores y con el único beneficio de los bancos y las grandes empresas. No os engañéis, desde 2008 no ha habido ni una sola medida, ni una de las reformas que habla el compañero y de las que se están antes y ahora, ni una sola, desde el plan ERE hasta el pago a los proveedores o desde la reforma laboral y de pensiones, etcétera, que no haya ido dirigida a mejorar el balance de los bancos y de las grandes empresas y a lesionar los derechos de los trabajadores y a meter la mano en el bolsillo. Porque estamos en una crisis del capitalismo que, si tuvieras un poquito más de tiempo, se podría explicar. Una crisis de la tasa de ganancia, que es muy sencillo, la explicación es un poco más larga, pero para hacer un apunte muy breve, es que si un capitalista para ganar 100 antes necesitaba invertir 1.000, ahora para ganar 100 necesita invertir 10.000, y entonces él tiene un problema. Esa es la crisis, y ese problema intenta que lo paguemos los trabajadores, poniendo al servicio del negocio lo que hasta ahora no fue negocio. No fueron negocio las pensiones en España, no fue negocio la educación porque era pública, no fue negocio la salud porque era pública, no fue negocio la ley de dependencia porque era pública, y son sectores
en el que las 7 hermanas, todas estas empresas que se derivaron después de las grandes constructoras, han invertido muchísimo, seguro que vosotros conocéis, a un montón de empresas subcontratistas, semicontratistas, todas ellas vinculadas a los Florentino, a las Klopovic, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el meollo de la cosa. Los planes privados de pensiones significan un negocio gigantesco, y lo que se quiere crear, y se decía antes aquí, es la desconfianza en el sistema público para que la gente tenga miedo y suscriba planes privados de pensiones. Bueno, es posible que algunos de los que estáis aquí tengáis un plan privado de pensiones. Pues podéis explicar por dónde van las cosas y qué es lo que se gana con un plan privado de pensiones. En Chile, cuando Pinochet hicieron por la fuerza lo que ahora aquí están haciendo por la mayoría absoluta, que es una manera de utilizar también la fuerza parlamentaria, y se cargaron todo el sistema de Allende y abrieron el sistema de pensiones públicas, de pensiones privadas, de salud privada, educación privada, etc. Para todos los sectores, excepto para uno. Qué curioso, para el ejército. El ejército chileno no suscribió ningún plan privado de pensiones, lo mantuvieron en lo público. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar un poquito en esas cosas, ¿no? Un poquito en esas cosas. Pues bien, en España los planes privados son muy poco dinero, no es el negocio que ellos quieren, y ellos necesitan ese negocio. Necesitan ese negocio para ganar mucho y para pagar lo que deben a los bancos alemanes y franceses. Por eso la señora Merkel y la Unión Europea, una de las condiciones fundamentales que ha puesto es que hay que hacer esta reforma del sistema de pensiones para que la gente suscriba planes privados de pensión. Y han buscado argumentaciones, luego podemos hablar más de esto si preguntáis, pero por ir rápido, argumentaciones que no se sostienen desde ningún punto de vista. En primer lugar, la argumentación demográfica, antes se ha dicho, pues claro, normalmente cada vez somos más personas, y como la gente normalmente vive más, pues seguramente el porcentaje de personas por tiempo que viven darán la necesidad de más pensiones. Pero ojo con eso, no está tan claro. La población española está disminuyendo. Este año no somos más que el año pasado, en España. Somos menos. Y la esperanza de vida se ha estancado. Porque la esperanza de vida depende de las condiciones de trabajo, de salud, de vivienda y de bienestar de la gente. Y lleva 2 años estancada en España. Algo que no dicen por ahí. Cuando cambió el sistema en la Unión Soviética, los varones rusos descendieron su esperanza de vida en 10 años. Nosotros de momento la tenemos estancada. En Grecia ha retrocedido ya 1 año. Y en Portugal va por el mismo camino que en Grecia. Por lo tanto, tengamos esas cosas, porque eso es la verdad. La segunda cuestión es que no se pueden hacer previsiones demográficas a largo plazo. Insisto, todo eso es una construcción que ha fracasado siempre. Los que hoy nos dicen, estos señores expertos que nos presentan, nos argumentan todo eso, ya lo dijeron en 1992. En 1992, los técnicos de FEDEA, que es la gran organización vinculada a la patronal y a las compañías de seguros que trabajan sobre estos temas, ya dijeron que el sistema español de pensiones no duraba ni 5 años. Fueron escritos en el 92, en el 94, en el 98, en el 2001... siguen escribiendo de eso y sigue sin ser cierto. El sistema público de pensiones de España goza de buena salud, puede ser fortalecido y mejorado, y ahí van nuestras propuestas y luego explicaré algunas de ellas. Algunas coinciden con las que aquí ya se han dicho y yo no voy a insistir, y eso es perfectamente demostrable. Mirad, lo primero que hay que aclarar es que lo que llaman cotizaciones patronales no son cotizaciones patronales, son salarios de los trabajadores. El señor que tiene una empresa
cuando en el impuesto de sociedades deduce los gastos que tiene, lo deduce todo, el salario y la cotización. Para él son gastos de la fuerza de trabajo, gastos de la mano de obra, gastos salariales. Es salario. Y como aquí se ha explicado muy bien, ese salario se cobra de forma diferida sobre la base de un principio de solidaridad entre generaciones, es decir, los jóvenes que están trabajando hoy cotizan para que los pensionistas de hoy cobren su pensión, y de solidaridad también entre categorías profesionales, porque los que tienen cotizaciones más altas tienen topada su pensión para que haya dinero para los que tienen cotizaciones más bajas. Y ese es un sistema de una gran potencia ideológica, solidaria y sobre todo de excelentes resultados económicos. Es que es mejor que el otro, simplemente, además de todos los aspectos morales y éticos y políticos que podamos decir. Y eso significa que cualquier medida que se tome tiene que partir de ese principio, y que es inaceptable, porque entonces estamos, y ahí yo creo que ha habido un error en algunas organizaciones sindicales, estamos aceptando la lógica del adversario, un error que ahora se está corrigiendo. El sistema público de pensiones español es seguro, está garantizado y se puede incluso mejorar. Nosotros hemos hecho estudios sobre el presupuesto de 2013. En el año 2013 las cotizaciones sociales han financiado en exceso de 6.500 millones de euros las pensiones contributivas. Esto puede parecer un poco de galimatías, pensiones contributivas, no. Es que en la seguridad social se pagan muchas cosas que no son pensiones contributivas. Se pagan los viajes del inserso, se paga la salud de los señores de Ceuta y Melilla, se paga el Instituto Social de la Marina, se paga todo el personal funcionario que está dedicado a esas cosas. Es decir, se paga mucho más de lo que son las pensiones. Y por lo tanto, si consideramos solo las pensiones contributivas, sobraría 6.500 millones de euros en el año 2013. Por lo tanto, aún en unas condiciones como las que estamos, con el 26% de la gente parada, aún así el sistema es viable por sí mismo. Aún así. Lo que ocurre es que todavía no se ha cumplido el Pacto de Toledo, que separaba lo que eran pensiones contributivas de otros gastos que tiene la Seguridad Social, que son justos y legítimos, pero que son gastos de protección social. Y nosotros planteamos, y estoy aquí en el lado de alternativas, que todo lo que la Seguridad Social actual tiene como prestaciones sociales sean pagadas con los impuestos. Pero todo lo que tiene como pensiones contributivas sean pagadas con las cotizaciones sociales. Y esto es muy importante, porque si no, si las pensiones contributivas, que son salario, se pagan con impuestos, lo que estamos haciendo es trasvasar dinero a los empresarios, de todos los que estamos aquí con nuestros impuestos. Por lo tanto, protección social sí con impuestos, pensiones contributivas con el salario, la negociación colectiva, la lucha de los trabajadores, etcétera, etcétera, para crear las condiciones que son necesarias en una sociedad moderna. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues se han dicho aquí algunas. Se puede mejorar notablemente el sistema de ingresos. Volviendo a lo del día de la violencia de género, que hay muchas formas de violencia, no solamente la más agresiva. Las mujeres en España ganan el 30% menos que los hombres para el mismo trabajo. Si las mujeres ganaran lo mismo que los hombres, la cotización social sería, en una parte importante de los trabajadores, el 30%. Quien gana más
aproximadamente de 2.300 euros, vamos a poner esa cifra, mensuales netos, ya no cotiza más a la Seguridad Social. El señor Botín cotiza por 2.300, que es lo mismo que lo que cotiza una persona que tenga un salario que podemos considerar digno. Bueno, pues hay que incrementar ese criterio de solidaridad. Los sindicatos lo han planteado, como el señor Sobrano lo ha planteado y aquí se ha explicado. Se puede elevar un poco la cotización para incrementar la solidaridad. Se puede resolver el problema de los autónomos, que no me voy a detener en él, pero sobre todo, mirad, ni el sistema de la seguridad social, ni el de las pensiones, ni la sociedad española puede continuar mucho tiempo más con el 26% de desempleo. No es un problema de las pensiones, como nos intentan hacer creer, es un problema de la sociedad. Aquí el 30% de la gente está ya viviendo de las pensiones de los abuelos. Y 2.300.000 niños no tienen la alimentación suficiente en un país que decimos que es un país desarrollado. Y así no se puede continuar mucho tiempo más, porque las redes de solidaridad familiar que han salvado a este país de una explosión social ya no pueden aguantar más tiempo, porque se están acabando los ahorros y los recursos. Por lo tanto, tiene que haber una política de creación de empleo. Y hay dinero para crear empleo. Nosotros vamos a presentar mañana en el Congreso de los Diputados un paquete de 57 medidas fiscales para crear empleo. Hay dinero. Vosotros habéis visto quemar el dinero aquí en la calle Pablo Neruda o en la Puerta de Asociación. No. Quien haya podido comprar más es porque alguien ha vendido más, ¿o no? Por lo tanto, el dinero sigue existiendo. Antes lo tenía uno y ahora lo tiene otro. Pero el dinero está, ¿eh? El dinero no ha desaparecido. Y en este país hay, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, 90.000 millones de euros de fraude fiscal. Es decir, 9 puntos del Producto Interior Bruto. Y nuestro déficit, ese por el cual nos obligan a hacer todas estas cosas, según dicen ellos, es de 6,5 puntos. Es decir, si hubiera una política de represión del fraude fiscal adecuada, nunca se consigue el 100%, pero adecuada, tendríamos una gran parte del problema resuelto. Y no lo que se está haciendo. Habréis leído los periódicos de hoy. Una señora que rechazó perdonarle una deuda de 7.000 y pico millones de euros a la empresa Cemes, que es una cementera mexicana que luego compró todas las cementeras, o una gran parte de las cementeras españolas, la han expedientado y la han puesto en la calle. Y un lío en la agencia tributaria tremendo. Es decir, quien cumple sus obligaciones para perseguir el fraude es sancionado. Ese es el país en el que estamos y el país que tenemos. Y habría recursos para resolver una gran parte de los problemas. Hemos pedido a Europa 41.300 millones de euros para salvar a los bancos. Las condiciones que dice Rajoy a nosotros no nos han rescatado, eso es mentira. Entrad en la página web de la Unión Europea y veréis el protocolo de intenciones firmados entre el Gobierno de España y la Comisión Europea, donde se establecen los recortes, la reforma de las pensiones, que tiene que terminar antes del 31 de diciembre, porque lo impone la Comisión Europea, y veréis ahí todas las reformas que nos obligan a hacer, porque nos han dado 41.300 millones de euros para salvar a los bancos. Sí. Y los bancos se están malvendiendo. Y nosotros proponemos que los bancos, que además lo prestan, ni siquiera estos bancos que hoy son del Estado, se queden, ya que los hemos pagado, se queden en manos del Estado, para que pueda haber crédito, desarrollo productivo, dinero para las familias, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo que es clamoroso. Nova Caixa Galicia habrá recibido en dinero procedente del FROB y dinero procedente
de lo que luego sustituyó al FROD, unos 8.000 millones de euros. La han vendido el negocio bancario por 60 millones. Es decir, todos los que estamos aquí, todos los españoles, hemos perdido 7.940 millones de euros y algunos amigos de algunos que dirigen esas cosas se han beneficiado, porque naturalmente esa caja solamente las sucursales que tiene, no ya la cartera de clientes y todas esas cosas, solamente las sucursales que tienen valen mucho más que eso, ¿no? Por lo tanto, existe una alternativa, se puede implantar y existe recorrido y posibilidades para poner en pie esa alternativa, porque los recursos están. No nos hagamos creer eso de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, de que no hay dinero, no. Hombre, si aceptamos que las SICAP tributen al 1%, mientras cualquiera de los que estamos aquí, como mínimo, pagamos el 24% de IRPF, que ahora SICAP son el señor de Zara, las Clopo y otras, pues claro, entonces queda poco dinero, hay poco dinero. Pero es que hay que entrar ahí y hacer las cosas que se deben hacer, para las cuales no solamente falta un cambio de gobierno, sino que los ciudadanos en la calle están respaldando a ese nuevo gobierno. Mirad en Andalucía, también nos decían, oh, eso es imposible, ¿cómo? Pero bueno, ¿cómo se va a nacionalizar el uso de los pisos a los bancos? Pues sí, se ha nacionalizado. Y hoy hay, Europa combatió esa medida, el gobierno la declaró inconstitucional y la llevó al Tribunal Constitucional, pero los compañeros de Andalucía la han transformado en una ley, que es más difícil de declarar la inconstitucionalidad de una ley porque está respaldada por la mayoría del Parlamento, y ya hay 3.200 expedientes para que 3.200 personas que no pueden pagar su piso porque se han quedado sin dinero porque están en el paro, sigan viviendo durante 3 años en esos pisos que han pagado seguramente en el 50, en el 60, en el 80%. Por lo tanto, se puede utilizando el gobierno y se puede utilizando la movilización. Y yo termino insistiendo en el llamamiento que aquí se ha hecho. Tenemos que explicar estas cosas a la gente y tenemos que estar con un solo hombre y una sola mujer en las acciones que se están convocando, y que la más inmediata y la más fuerte pues va a ser la gran manifestación de Madrid el día 23, que convocada por los sindicatos y la mayor parte de los partidos de izquierda y la cumbre social, va a recorrer pues el tiempo. Nada más y muchas gracias.